Buenas tardes a todos los que habéis podido venir a la iglesia hoy en estas circunstancias que estamos con aforo muy limitado, con confinamiento perimetral, y saludos también a todos los que nos veis desde vuestros hogares, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página web. Queremos daros la bienvenida a esta reunión de estudio bíblico de la palabra, que suele ser nuestra reunión habitual de oración y que luego obviamente os invitamos a que en vuestras casas estéis orando, utilizando, como sabéis, el boletín de la iglesia, donde tenemos motivos de oración y algunos otros que vamos conociendo, y todo aquello que realmente traemos delante de nuestro Dios en oración, confiados en que Él responde a la oración de su pueblo, también confiados en que nada ocurre fuera de sus planes soberanos y perfectos. Así que esta tarde hemos venido a adorarle, y desde casa lo podéis hacer también, cantando con nosotros en esa distancia, escuchando la palabra de Dios juntos, y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a comenzar leyendo de su palabra en el Salmo 46, un salmo que nos recuerda que nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza y que ni siquiera las situaciones más complejas y que parecen más fuera de control están fuera de su control, del poder que Él tiene, y cómo esto afecta de una manera poderosa a nuestro estado de ánimo, a nuestra actitud ante estas situaciones. Así que antes de seguir cantando y luego escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde, vamos a leer juntos el Salmo 46, y dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Padre, te damos gracias porque en esta tarde podemos recordar tu grandeza, tu poder, el Dios de los ejércitos, el Dios que tiene todos los ejércitos, todos sus ejércitos, sus huestes celestiales a su servicio, para asegurarte de que todo ocurre de acuerdo a tu voluntad y tus propósitos. Oh Dios, gracias por este refugio, este amparo, esta fortaleza que eres para nosotros. Que da igual lo que ocurra a nuestro alrededor, sabemos que ninguna cosa sucede que está fuera de tus planes, que ninguna cosa sucede que pueda privarnos de alguna de tus promesas. Por eso nos unimos a ti confiados y te adoramos y cantamos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien lo hizo posible. Y a Él sea la gloria, y en su nombre oramos. Amén. Vamos a ponernos en pie para alabar al Señor. Thank you.
Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y también a todos los que nos estáis o estaréis viendo a través de estos medios digitales, que gracias a Dios por ellos, porque de esa manera podemos seguir reuniéndonos, aunque sea en la distancia y manteniendo la comunión, y podemos seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios y hacerlo de una manera también corporal o corporativa, como lo estamos haciendo ahora. El domingo pasado estuve predicando en la iglesia de Teis, en Vigo, y mandan saludos para la iglesia en Pontevedra, así que quiero dar saludos a los que estáis aquí y también a los que nos estáis viendo. La cara es el espejo del alma y los ojos sus delatores. Esta es una frase que tiene bastantes años, no es un invento de ningún estratega de la publicidad ni de ningún gurú del marketing. Esta es una frase de Marco Tulio Cicerón, que fue un orador, un político y un filósofo e incluso también escritor romano. En temas políticos siempre estuvo en el lado equivocado. Era muy listo creando esta serie de frases, pero su vida fue un poco desastre porque se opuso a Julio César y eso le costó su vida. Pero fijaros, la cara es el espejo del alma, los ojos son sus delatores, con lo cual la cara y los ojos pocas veces engañan. Y en cierto modo, con el salmo que tenemos aquí delante, David nos va a mostrar su cara y sus ojos. Es lo que vamos a ver en el Salmo 17, y con este Salmo 17 también lo que vamos a intentar es responder a esta pregunta: ¿a quién miras o a quién acudes en medio de la prueba? ¿A quién miras o a quién acudes en medio de la prueba? Y es que en este Salmo 17 David te va a presentar 3 razones por las cuales debes acudir a Dios en medio de la prueba. 3 razones por las cuales debes acudir a Dios en medio de la prueba. Y te da estas 3 razones precisamente para que no busques en el lugar o lugares equivocados. Y fijaros, estas 3 razones están marcadas en los versículos que tenemos delante. Del 1 al 5 vamos a ver la primera razón: escúchame porque me conoces. Versículo del 1 al 5. Segunda razón, versículos del 6 al 12. Actúa porque estoy en peligro real. Segunda razón, actúa porque estoy en peligro real. Y la tercera y la última de las razones que David nos presenta en el Salmo 17, por las cuales debemos acudir a Dios en medio de la prueba, las encontramos en los versículos finales, versículos 13 y 15. Juzga porque solo tú eres justo. Así que fijaros, David sabe dónde acudir y te expone sus razones. Así que espero y deseo que también estas razones de David sean suficientes también en tu propia vida. Vamos a leer el Salmo 17 y mientras lo buscáis, simplemente recordar lo que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el cancionero, podríamos decir así, el cancionero de la Biblia, donde varios autores, no simplemente David, aunque David es el más prolífico de todos ellos, pero donde varios autores lo que procuran es mover a la adoración bien privada o bien corporativa del pueblo de Israel. David es el más prolífico de ellos, como hemos dicho, es el autor de 73 de los 150 salmos. Pero no es el único autor, también Asaf escribe 12 salmos, los hijos de Coré escriben 10, tenemos a Salomón, tenemos incluso al propio Moisés, que escribe el Salmo 90, el salmo más antiguo de todos, y tenemos otros autores y además tenemos hasta 50 salmos donde sus escritores o sus autores son anónimos. Y lo que tiene también el libro de los Salmos es que en estos 150 salmos el periodo en el cual se escriben es un periodo tremendamente extenso y largo en el tiempo. El salmo más antiguo es el Salmo 90, que escribe Moisés aproximadamente en el año 1400 a.C., y el último salmo que se escribe aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. El libro de los Salmos está dividido también en 5 libros, y
Está dividido de esta manera para enfatizar probablemente o para juntar los salmos por cada autor. El primer libro, que va de los salmos del 1 al 41, los escribe David, por lo cual si estamos en el Salmo 17 sabemos que el autor de este salmo es David. Del 42 al 72 son David, salmos en su mayoría de David y de los hijos de Coré. Este es el segundo libro. Tercer libro, del Salmo 73 al 89, normalmente es Asaf en su mayoría, sobre todo entre los salmos 73 y 83. Y este Asaf, tenemos que recordar que era el director de alabanza del rey David, así que es contemporáneo de David. En el libro cuarto van de los salmos 90 al 106, son salmos en su mayoría anónimos. Y por último tenemos el quinto libro, que va desde los salmos 107 hasta el 150, donde quien escribe es David y también otros autores anónimos. Otra cosa también que es interesante que notemos y que prestemos atención antes de leer este salmo, es que este salmo y los 3 puntos o las 3 razones que David nos dan están ya marcadas en el propio salmo. Si os fijáis, vamos a ver 3 menciones directas que David hace a Dios, versículo 1, versículo 6 y versículo 13. Y estas marcan cada una de las 3 razones que David nos da para acudir a Dios en medio de la prueba. Si os fijáis en el Salmo, vamos a leerlo, Salmo 17. Dice así, oración de David, versículo 1. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Yo te he vindicado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora nos han cercado en nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Con tu espada libra mi alma del impío, de los hombres, con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Este es el Salmo 17. Y en nuestras Biblias, probablemente las Biblias que tenéis delante, veréis que hay un título. Hay un título que pone oración pidiendo protección. Ese título no forma parte del Salmo. Ese es un título que el editor o el compilador, en este caso el traductor, le ha dado al Salmo. Sin embargo, la frase que viene debajo, que dice oración de David, esa sí que forma parte del propio Salmo. Si alguno de vosotros tenéis un software bíblico donde podáis ver o leer la Biblia, en ocasiones vais a encontrar, sobre todo en Biblias que están en inglés, que esta suprainscripción que forma parte del propio Salmo aparece como el versículo 0, como si fuese el versículo 0. Pero esto forma parte del propio Salmo, es decir, el propio Salmo comienza diciendo oración de David. Hay salmos que tienen suprainscripción, hay otros salmos que no tienen absolutamente nada, que directamente comienzan con el salmo en sí. Y en este caso la suprainscripción no nos da muchísimos detalles, salvo que es una oración y que es de David. Por eso es importante que nos paremos en la palabra oración.
Fijaros, David explicará esta oración más adelante en el versículo 6. Pero es interesante ver que la palabra oración va acompañada de un significado especial. Es una oración de intercesión que se realiza desde la fe. Y esto es algo que vamos a ver cuando contemplemos el Salmo de una manera completa. Es decir, no estamos ante una oración de encomendarse a Santa Bárbara porque truena. No estamos ante un Padre Nuestro rápido porque voy a tirar un penalti y que Dios me ayude a poder convertirlo. No estamos en una oración de estas que se hace en un momento de apretura, sino que estamos en una oración que surge, que sale, que emana de la propia fe, en este caso de David. De hecho, David sabe y tiene la certeza absoluta de que Dios le va a escuchar. Y por eso ora de la manera que acabamos de leer, con estas expresiones y con esta valentía, podríamos decir en ocasiones, o incluso rozando la osadía. En el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones similares acerca de la oración. Uno de los pasajes más comunes lo encontramos, por ejemplo, en Santiago capítulo 5. ¿Recordáis cuando en el versículo 13 dice: ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe, y esta tiene los apellidos, oración de fe, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Dónde está la clave de este texto? No está en los ancianos y no está en el aceite. Una simple observación del texto, vamos a ver que la palabra que se repite es oración, oración, oración. Y de hecho, Santiago, por si hay alguna duda, vuelve a citar otro ejemplo para afianzar esta realidad en el versículo siguiente, que es el versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las vuestras y oró fervientemente, y en el original dice que oró orando, enfatizando lo que estaba haciendo, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que cuando David está escribiendo este salmo, está demostrando la misma fe que en este caso tuvo Elías, la misma fe que tuvo Abraham, la misma fe del propio David y la misma fe que el propio Jesús también demanda de sus propios discípulos. ¿Recordáis cuando en Mateo 17, versículo 20 les dice: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, siendo el grano de mostaza la semilla más pequeña que existía, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que una fe que corre paralela a la voluntad de Dios lo hace porque es Dios quien otorga la fe. Una fe que corre paralela a la voluntad de Dios es porque es Dios quien otorga esta fe. Así que antes de comenzar el propio estudio del Salmo, hay otra pregunta que debes responder. ¿En qué o en quién está basada tu fe? En segundo lugar, ¿cómo afecta esto a tu propia vida de oración? ¿Oras en fe? ¿Oras con fe? ¿Oras rebosando fe? ¿O tus oraciones son más del tipo de Santa Bárbara, cuando truena? Mira el ejemplo de David, y vamos a verlo ya en la primera de las razones, versículos del 1 al 5. Escúchame, porque me conoces. Y fijaros cómo comienza el versículo 1. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Y como ya hemos señalado, aquí vemos la primera marca que nos va a ayudar en estas 3 razones. Cada vez que David se dirige de una manera directa al Señor, oh Señor, lo vemos en el versículo 1, lo veremos en el versículo 6 y lo veremos en el versículo 13, marcando cada una de las 3 razones que tenemos por delante. Y en este caso David está haciendo 3 invocaciones directas a Dios
que tienen el mismo sentir, tienen la misma idea, tienen el mismo fondo, pero se presentan con palabras diferentes, con palabras distintas, para no repetir la misma idea. Es decir, es el mismo concepto, pero expresado con 3 palabras que son diferentes. Así que le estás diciendo a Dios, escúchame, haz por escucharme, dirige tu atención a mí. ¿Por qué? Hazlo. Porque es una causa justa. Como mi llanto o como mi clamor, escucha mi oración, porque esto es serio. Dios, no te estoy pidiendo un Ferrari. No te estoy pidiendo que de la noche a la mañana adelgace 15 kilos. No te estoy pidiendo un chalet en Marbella. Esta oración es una oración seria. Esta es una oración que no proviene de labios engañosos. De hecho, si os fijáis, en los versículos 2 y 3 expresan esta misma realidad y están nuevamente invocando a Dios, escúchame, ¿por qué? Fijaros, versículo 2, que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Escúchame, ¿por qué? Porque sé que de tu presencia vendrá mi juicio, así como la rectitud de tus ojos. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta, ¿quién es justo? ¿Quién se puede presentar delante de Dios y decirle, soy justo? Y tendríamos que releer el libro de Job para descubrir que el propio Job reconoce que solo Dios es justo. Solo Dios es justo. Si nos vamos a Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16, es otro ejemplo de un Dios que es justo y que ejerce su justicia a través de Cristo. Por eso acudo a ti, dice David, y te pido que me escuches, porque sé que solo tú eres justo. Así que escúchame, porque sé que eres justo. Versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Tú has probado mi corazón. Y mi corazón, en el contexto del Antiguo Testamento, siempre tenemos que tener tremendamente claro cuál es esta realidad. Hoy en día, cuando hablamos del corazón, pensamos que es el centro de los sentimientos, el centro del romanticismo, el centro de cualquier otro tipo de sentimientos que tienen que ver con las emociones. En el contexto del Antiguo Testamento, el corazón hablaba de la personalidad, de la totalidad de la persona. De hecho, lo que está hablando es de simplemente el centro de la personalidad. Los sentimientos, los judíos en el Antiguo Testamento decían que estaban en el estómago. Y de hecho algo de esto se ha trasladado a nuestro castellano cuando decimos que te amo entrañablemente, desde mis entrañas. Entonces realmente no le está diciendo mira mis sentimientos, sino que le está diciendo mira toda mi persona. Mira toda mi persona. Lo has probado como se prueba el metal para ver su dureza y su durabilidad. Es más, ¿cómo me has probado? Fijaros lo que dice el versículo 3. Me has visitado de noche. Y esto es una frase preciosa, porque este verbo de visitar implica contar, censar, escrutinar, de arriba abajo y de abajo arriba. Esto es lo que hacían los reyes con sus ejércitos, contar, numerar, como vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 9, cómo Joab realmente pasó revista a su ejército antes de la batalla. Y esto es lo mismo que has hecho conmigo. Tú me conoces de arriba abajo, tú me has escrutinado de arriba abajo, tú me has probado de arriba abajo como se prueba un metal, como un general escrutina a su propio ejército. No tengo secretos para ti. No tengo secretos contigo. Y eso es lo que afirma, que además lo has hecho de noche. Y esa es una expresión que encontramos también en Ruth, capítulo 3, versículo 14. Dice así, y ella, refiriéndose a Ruth, se acostó a sus pies, a los pies de Booz, hasta la mañana,
y se levantó antes de que una persona pudiera reconocer a otra, y él le dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era. Es decir, Booz mandó a Ruth que fuera de la era, que se fuera de la era para guardar su buen nombre cuando aún no había despuntado el día y nadie podía distinguir con esa todavía oscuridad si ese bulto que iba caminando fuera de la era correspondía a un hombre o correspondía a una mujer. Era imposible con la luz que tenemos de poder saber si ese bulto que se mueve es un hombre o una mujer. Sin embargo, tú me has visitado y me has escrutinado incluso de noche. Me conoces perfectamente, de arriba abajo. Incluso cuando nadie puede distinguir si ese que va caminando por ahí soy yo, tú sabes quién soy. Me has visitado de noche. Así que escúchame, porque sé que eres justo. En segundo lugar, escúchame porque sé que me conoces, me has comprobado, me has escrutinado perfectamente de arriba abajo. Y la segunda parte del versículo 3, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque, es decir, me has probado como se prueba la plata, como se prueba el oro. ¿Dónde? En el crisol, con el fuego, con los golpes. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que soy 100% oro, no tengo escorias pegadas. Sabes que me he dispuesto a que no encuentres pecado ni transgresión en mi boca. No quiero saltarme los límites que tú has establecido. Esa es mi idea. No quiero regocijarme en el pecado. No quiero caminar en el pecado. Quiero caminar en los límites que tú marcas. Por eso escúchame porque eres justo. Escúchame porque me conoces. Escúchame porque aborrezco el pecado. Versículo 4. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Es decir, escúchame, porque de las fechorías de los hombres y de las palabras de sus labios, es decir, tanto de lo que hacen como de lo que dicen, me he guardado. De ambas cosas, como no hay provecho en ninguna de las dos, yo mismo he puesto todo mi empeño, está diciendo David, en apartarme, en no seguir sus caminos, en no seguir sus pasos, sino en seguir en los tuyos. Escúchame, porque sé que eres justo. Escúchame porque me conoces. Escúchame porque aborrezco el pecado. Escúchame porque no presto atención al hombre. Es lo que hemos visto en el versículo 4. Pero hay más. Versículo 5. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Escúchame, porque mi vida es obedecerte. Es decir, mi testimonio es intachable. No, absolutamente no busco el favor de los hombres, sino el tuyo, oh Dios. Por eso acudo a ti en fe. Estoy viviendo mi vida según tus preceptos, en obediencia a ti, demostrándote mi amor por ti. Esto es algo que el propio Jesús expresó, si recordáis, en Juan 14:15, el único versículo que es reversible en la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y solo podéis guardar mis mandamientos si me amáis. Y esto es lo que está expresando David. Mírame, escúchame, porque eres justo, porque me conoces, porque aborrezco el pecado, porque no presto atención al hombre y porque mi vida es obedecerte. Y ahora la pregunta es, perdona Daniel, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién ha escrito el Salmo? ¿Estamos hablando de David? ¿Cómo puede ser que David, que nosotros sabemos que en su vida pecó y que pecó mucho, sea capaz de presentarse delante de Dios a pecho descubierto, por así decirlo, como un torero? ¿Por qué dice esto de una manera tan osada David? Porque realmente este era el corazón de David, este era su anhelo,
Esta era la dirección en la que realmente encaminaba sus pasos. Esta era la tendencia principal de su vida, obedecer. Y esto es algo que podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando pasan delante del profeta Samuel todos los hijos de Isaí, altos, guapos, fuertes, hombres probados, y al final le traen al pequeñajo de la casa, rubito, guapete, canijo. ¿Y cuál es la enseñanza? Dios mira al corazón. Dios no mira las apariencias. Y es algo que posteriormente se confirma en Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando después de la vida de David, después de las caídas grandes de David, después de los pecados enormes del propio David, ¿cuál es el veredicto final? ¿Recordáis Hechos 13, 22? Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, y estas son palabras del propio Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón, que hará, que cumplirá toda mi voluntad. Fijaros, es así tu vida, es así mi vida. ¿Acudes o acudo a Dios porque busco y el anhelo de mi vida realmente es seguirle y obedecerle solo a Él? ¿O Dios es para mí el plan B, C, D o Y y Z incluso? Por eso David se planta delante de Dios confiado y le pide que le mire, le pide que le escuche, que le mire su rostro, que mire sus propios ojos, porque a través de ellos va a poder ver su alma, y por eso le dice que tú me conoces, por lo tanto debes de escucharme. Escúchame porque me conoces. Es lo que David clama delante de Dios. Y esa es la primera razón de las tres por las cuales debes acudir a Dios en medio de la prueba. Escúchame porque me conoces. La segunda, versículos del 6 al 12. Actúa porque estoy en peligro real. Y fijaros, en estos versículos del 6 al 12, David sabe dónde acudir y te va a mostrar sus razones. Ahora David te va a explicar, y va a explicarle también a Dios, por qué acude a Él. Versículo 6. Yo te he invocado, oh Dios, y este oh Dios es otro marcador. Yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y David comienza con un énfasis. Está diciendo que yo mismo, te he llamado. Y David explica el por qué ha acudido a Dios con esta oración de fe. Porque solo tú me responderás. Tú me conoces y yo te conozco. Sé quién eres. Sé que eres el único Dios todopoderoso. Por eso ahora, y en el versículo 6 veremos también, y estamos viendo, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Y este es un versículo muy similar al versículo 1, donde David reafirma que su fe está en un Dios que conoce. Así que, ¿por qué Dios está actuando de una manera tan descarada? ¿Por qué David está actuando delante de Dios de una manera tan descarada, entre comillas? ¿Cómo puede presentarse delante de Dios de una manera tan presuntuosa, entre comillas? ¿Cómo puedes conocer a Dios? Y si conoces a Dios, ¿cómo puede ese conocimiento ayudarte a caminar diariamente? Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por eso pasas tiempo en la palabra para conocer a Dios. Está tu corazón alineado con la palabra de Dios, para que ores de la misma manera y con la misma, entre comillas, arrogancia con la que David estaba orando. No hay otro medio. No puedes conocer a Dios por ciencia difusa, por osmosis, por pastillas,
por pociones mágicas, por inyecciones. Tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Salmo 119, 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, que dirige mi camino. Por eso en el versículo 7 le dice, muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y ahora David expone su oración y pasa a la acción. Este es su llamado. Pasa a la acción, Dios mío. Muévete. Es el momento ahora en el que debes actuar. Demuestra que eres Dios. Y en cierto modo es un imperativo. Demuestra que tus acciones no tienen igual. Demuestra que no se pueden medir. Demuestra que son fuera de lo común. Demuestra que tú cumples tus promesas de misericordia para con los tuyos. Y es que esta misericordia es la base de la oración de fe de David. Demuestra que tú eres Salvador. Y este Salvador se está refiriendo a aquellos héroes en la antigüedad que regresaban después de haber cumplido con honor en el campo de la batalla, con su labor, y regresaban como héroes y eran recibidos como héroes. Demuestra que tú eres refugio. Y no solo eres refugio, sino que además provees refugio. No simplemente eres refugio, sino que provees refugio, como nos dice el Salmo 18, versículos 35 y 36. Tú traes salvación y la victoria es segura contigo. Isaías 45, versículos del 1 al 3. Por eso la diestra del Señor es maravillosa, es majestuosa. Y ahora ha llegado el momento en el que debes actuar. Muéstralo. Pasa a la acción, Dios mío. Fijaros, ¿tienes tan claro como David quién es tu refugio? ¿Has conocido a Dios simplemente de oídas? ¿O realmente lo conoces a través de su palabra? Porque en función de tu conocimiento de Él, así vas a acudir a Él. Con la boca pequeña o con la confianza de David. ¿A quién acuden los bebés o los niños pequeños? A papá o a mamá, que en su universo es como si fuesen Superman. Acudes a Él y solo a Él, o acudes a Él y algo más. ¿Por qué David pide que Dios pase a la acción ahora, ya, con urgencia? Fijaros, es lo que vamos a ver en los versículos del 8 al 9. David está pidiendo que Dios actúe ya, ahora con urgencia, porque existe un plan. De hecho, es como si David estuviese diciendo a Dios, mira su plan. Versículos del 8 al 10. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Guárdame como la niña de tus ojos, es decir, como la pupila. Es un acto reflejo. Si viene un balón, los que hemos hecho deporte, hemos jugado a fútbol, yo he jugado de portero, cuando venía un balón a la cara, lo primero que intentabas era poner las manos y si no, cerrar los ojos. Es un acto reflejo. Guárdame con ese acto reflejo como nosotros guardamos a la pupila de nuestros ojos. Escóndeme bajo tus alas, como dice el Salmo 91, versículo 4. Ahora guárdame y escóndeme, ¿de quién? Fijaros, de los impíos que me rodean, de mis enemigos mortales. Es decir, aquí realmente lo que está en juego, Dios, es mi vida. Son enemigos mortales. Son aquellos que quieren acabar con mi vida. De hecho, está utilizando un término militar. Son estos que me rodean. Es decir, este es un término militar. Esto es una emboscada sin salida. Esto es un jaque mate. Estás entre la espada y la pared. Y su plan, versículo 10, es firme. De hecho, dice que han cerrado, es decir, su decisión es firme.
cuando se cierra o como cuando se cerraba herméticamente una ciudad, cuando se cerraba herméticamente una puerta para que no pudiese entrar ni salir nadie de la ciudad y era una medida defensiva. Así estoy yo. Se ha cerrado la puerta. Estoy completamente rodeado. ¿Por qué David pide que pase Dios a la acción ahora, ya, con urgencia? Porque mira cuál es su plan. Y en segundo lugar, mira sus acciones, versículo del 11 al 12. Ahora nos han cercado en nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, versículo 12, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha los escondrijos. Es decir, David está acudiendo a Dios, pidiéndole que actúe, que se ponga en marcha ahora, porque está en peligro real. Y este peligro real no es un peligro teórico. Han cercado nuestros pasos. Y fijaros, la diferencia entre el versículo 11 y el versículo 9 es que estábamos emboscados, pero ahora están apretando el lazo que tenemos en el cuello. Estábamos cercados y ahora están cerrando la soga que tenemos en el cuello y estamos notando cómo nos está comprimiendo la tráquea. Esa es la misma idea que está utilizando aquí David. Están apretando la soga o el lazo con el cual nos han capturado y lo están haciendo con hostilidad. Es el mismo verbo que se utiliza para cerrar el puño, para apretar el puño. Señor, hemos pasado de la teoría a la realidad. Estoy sintiendo la soga en mi cuello. Estoy sintiendo cómo estoy siendo estrujado en medio del puño de los que quieren acabar con mi vida. Por eso, por favor, actúa. De hecho, si recordáis, en el versículo 6 le decía, inclina tu oído, escúchame. Y ahora en el 11 vemos cómo ellos son los que se han inclinado sobre nosotros, nos han derribado a tierra. Actúa, porque esto ya es urgente. Estoy bajo su puño, estoy con la soga al cuello y están apretando la soga. Por favor, actúa. De hecho, es tan urgente como cuando te encuentras como un león a punto de saltar sobre su presa, como dice el versículo 11, o como un león joven cuando caza y está agazapado a punto de abalanzarse sobre su presa. Y David conocía perfectamente el peligro del león. Recordáis que en el primer libro de Samuel, en este caso en el capítulo 17, cuando entre comillas delante de Saúl presenta su currículum, ¿cuál es? Yo he sido pastor de ovejas y he tenido que defender a mis ovejas ¿de qué? De osos y de leones. O sea que cuando David está hablando en el versículo 12 del peligro del león, no es un peligro que él conoce porque después de comer ha visto en la 2 un documental de National Geographic de cómo cazan los leones, sino porque él ha tenido que enfrentarse a los leones. ¿Por qué David pide que Dios pase ahora a la acción con urgencia? Porque conoce su plan y porque conoce sus acciones. Así que fijaros, David sabe a quién acudir cuando las cosas se ponen feas. ¿Sabes tú a quién acudir cuando las cosas se ponen feas? ¿Acudes a tus recursos? ¿Simplemente disimulas, miras a otro lado? ¿Acudes a tu economía? ¿Acudes a tu mujer? ¿Acudes a tu marido? ¿Acudes a tu inteligencia? ¿O acudes a Dios? Y acudes a Dios en fe. David nos ha dejado un ejemplo claro, por eso concluye el Salmo de esta manera, fijaros. De las 3 razones ya hemos visto, escúchame porque me conoces, actúa porque estoy en peligro real. Y la tercera razón, juzga porque solo tú eres justo, versículos del 13 al 15. Y fijaros en los versículos del 13 al 14 cómo se expresa David. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo, con tu espada libra mi alma del impío, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya porción está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les sobra a sus pequeños. Y este Señor marca la tercera y la última de las razones. Levántate, es decir, ponte delante de ellos. Ponte frente a ellos.
derríbalos, salva a mi alma del impío. Es decir, no solo he caído en la emboscada, sino que el lazo me está apretando y por eso clamo a ti para que te pongas delante de ellos, porque tú eres Dios y sabes y conoces no simplemente a mí, sino que también conoces a los impíos. Por eso, porque yo conozco esta realidad, te pido que libres mi alma con tu espada. Libra mi alma con tu espada. Es decir, cada vez que encontramos una espada en la palabra de Dios, es un arma que Dios utiliza para traer juicio. Nunca veréis que se desenvaina una espada para dar un cachete. Siempre trae juicio. En ocasiones es una espada figurada, no hay un derramamiento de sangre, pero sí que hay un juicio, y en otras ocasiones es una espada real y el juicio se ejecuta por medio de una espada que derrama sangre. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, recordáis Romanos 13, cuando está hablando de que el gobierno, los militares, la policía, la autoridad, no tiene la espada en vano. Utiliza tu espada contra los hombres del versículo 14. Y este es un versículo que es tremendamente difícil de traducir. Y de hecho, en una primera lectura puede que nos lleve a equívocos. Es un versículo, como he dicho, difícil de traducir, es un versículo complejo, pero lo importante es ver que David pide a Dios que con su mano acabe con los hombres que están viviendo de espalda a Dios. Hombres que están centrados en ellos mismos, están centrados en su propia vida presente, cuyo tesoro es llenar simplemente sus estómagos, y una vez que ellos se han llenado sus estómagos, son tan egoístas que dejan para sus hijos simplemente las sobras o los despojos. Es un hombre de este mundo que piensa y actúa primero yo, después yo, y si sobra algo, para mí. Es esta misma figura. Pero David no es así, por eso en el versículo 15 contrasta con la realidad de los hombres del versículo 14 a la realidad suya personal del versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Yo mismo, y este es el énfasis, sé, conozco, tengo la certeza absoluta, porque eres justo y me conoces, de que vas a pasar a la acción, vas a juzgar rectamente, y yo sí que me quedaré satisfecho cuando tú actúes. A diferencia de los hombres del versículo 14, que solo viven centrados en sí mismos, yo me quedaré completamente satisfecho al ver tu justicia y al ver tu rostro. ¿Por qué? Porque no anhelo otra cosa. Por eso la fe me lleva a saber, y estas son palabras de David, que incluso si aquí en la tierra ahora se cierra el lazo sobre mí y los impíos me vencen y realmente caigo en el jaque mate y la emboscada se cierne sobre mí, incluso así mi fe me ayuda a reafirmarme en que contemplaré tu imagen, ya sea aquí o en tu casa celestial. Cuando me despierte, ya sea del sueño, ya sea de la muerte, lo haré a tu semejanza. ¿Con qué palabra podríamos resumir este salmo? Confianza. Y la confianza surge, está íntimamente relacionada, incluso gramaticalmente y léxicamente, con la fe. Por eso tienes esta fe que tenía David. David tenía una fe que estaba basada en la palabra de Dios, y es que no hay otra manera de conocer a Dios si no es por medio de la palabra o por medio de Cristo, que es exactamente lo mismo. Por eso podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 1. En verdad os digo, y esta es una expresión que utilizaba en el Nuevo Testamento, este amén, amén, para levantar la vista, para llamar la atención y decir, ojo, que lo que os voy a decir es bien revelación nueva o es una verdad
tremendamente importante. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. David supo identificar la voz de su pastor. ¿Dónde puedes encontrar la voz de este buen pastor hoy en día? En su palabra, en su palabra. Cuando su palabra es correctamente trazada y correctamente expuesta. Por eso, si no conoces al buen pastor, búscalo en la palabra, y si quieres conocer más del buen pastor, tienes también que acudir a su palabra. Y de hecho, en los versículos del 7 hasta el versículo 18, Jesús explica esta misma realidad. Por eso Cristo es el camino al Padre, y Cristo y el Padre son uno, como el buen pastor y el dueño de las ovejas. Así que no hay otro medio de salvación que no sea por medio de la fe en Cristo. Así que si no conoces esta realidad, tienes que venir a Cristo y tienes que seguir los pasos de Cristo, buscar esa comunión íntima con el Padre, conocer al Padre como David nos ha demostrado en este salmo que conocía a Dios. Y por eso pude escribir este salmo en el cual se refleja que la cara es el espejo del alma y que los ojos son delatores. ¿A quién apunta la cara de David? ¿A quién apuntan sus ojos? A Dios. ¿A quién apunta tu cara? ¿A quién apunta tus ojos? 3 razones por las que siempre debemos acudir a Dios en medio de la prueba. Escúchame porque me conoces, actúa porque estoy en peligro real, juzga porque solo tú eres justo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por esta realidad de este Salmo 17. Gracias por el ejemplo de David, aunque no sabemos en qué ocasión de su vida escribe esta realidad, pero podemos conocer por su historia que realmente estuvo en situaciones donde tenía enemigos mortales que estaban buscando su propia vida. Y en lugar de utilizar su inteligencia, en lugar de buscar sus propios recursos, él sabía a quién tenía que acudir y acudió en fe, por medio de la oración, a Dios. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo en la cruz podemos también acudir de la misma manera que David al Padre en fe. Y podemos clamar y pedir que me escuche porque me conoces. Podemos clamar y pedir que actúe porque estoy en peligro real. Y podemos clamar y acudir y pedir que juzgue porque sabemos que solo Él es justo. Gracias, Señor, por el ejemplo que David nos ha dejado, pero sobre todo gracias por el ejemplo de Cristo. Gracias por su obediencia y gracias porque por medio de ello podemos estar y podemos ponernos delante de ti y clamar como clamó David. Gracias, Señor, por este Salmo 17. En el nombre de Jesús. Amén.